El webinar que se va a desarrollar en 3 sesiones se titula Presente y futuro del sector de los minerales industriales en España. Está organizado por AINDES con la colaboración de Primigea. El programa, como les he comentado, se desarrollará los días hoy, 11 de septiembre, 16 de septiembre y 24 de septiembre. En el día de hoy yo realizaré una breve presentación de la asociación, de nuestra asociación AINDES, y después habrá 2 ponencias técnicas sobre la sostenibilidad en la empresa minera y el uso industrial de minerales de hierro en la mina Tierga y Ojos Negros. Por favor, como yo no puedo ver mientras estoy presentando, admitan a los que vayan entrando. Muchas gracias. Bueno, AINDES es la Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines. Es la Asociación Nacional Empresarial de los Productores Españoles de Minerales Industriales, que fue creada en 1977. Para aquellos que no lo sepan, porque como aquí el público es muy variado, los minerales industriales son minerales que ni son metálicos ni energéticos. Son aquellas sustancias minerales utilizadas en procesos industriales, directamente o mediante su preparación adecuada en función de sus propiedades físicas y químicas, y no por la energía generada o por los metales extraídos. Agrupa entre los socios, tenemos empresas y entidades, ya pues individuales o colectivas españolas, cuyo objeto social o fines abarcan la explotación o comercialización de rocas y minerales no metálicos ni energéticos, los denominados minerales industriales, o actividades afines o auxiliares a estas. Nuestros socios se dividen en 2 grupos. Son los socios de número, que son los productores, y socios colaboradores, que realizan actividades afines. Dentro de los socios de número también tenemos grupos de empresa. ¿Qué minerales representa INDES? Pues arcillas rojas y blancas, arcillas especiales, bentonita, tapulgita, sepiolita, arenas silíceas y feldespáticas, caliza micronizada, caolín, celestina, dolomía, dunita, feldespato, florita, leonardita, magnesita, mica, óxidos de hierro, potasa, sal, sulfato sódico natural, laurita, tenardita, turba, holosenita y yeso. Las empresas de AINDES representan, con respecto al total nacional, pues por ejemplo, las arcillas especiales el 100%, la dunita el 100%, la florita el 76%, glauerita ternardita el 100%, la magnesita el 100%, la mica el 100% y la bolastonita el 100%. En cuanto a la organización de la asociación, pues el órgano de gobierno de AINDES es su Asamblea General, que está representada por su Junta Directiva, con el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Tenemos 3 grupos de trabajo, uno de alimentación animal, otro de minería y otro de medio ambiente, y un comité de comunicación y marketing. Participamos en otros organismos como son Cominrock, Primigea, Interal, y somos patronos de la Fundación Minería y Vida. En cuanto a nuestra representatividad nacional, participamos en COE a través de Primigea. Y en la Unión Europea, pues los miembros de AINDES son miembros directos de IMA, la Asociación de Minerales Industriales Europea, y a través de Primigea también tenemos acceso a la otra asociación europea, Euromines. Entre los objetivos que tiene nuestra asociación son representar, defender, coordinar y armonizar los intereses de nuestros miembros, promover la formación y el reciclaje de profesionales de los trabajadores y empresarios de la actividad, promover la internalización de las empresas y potenciar las exportaciones, promover e impulsar la innovación y el desarrollo, la asistencia específica a los miembros de la entidad en las materias que nos soliciten, desarrollar acciones de arbitraje y conciliación en el caso de conflictos de interés entre sus miembros, la defensa del sector extractivo y de los miembros de la entidad ante actividades ilícitas y competencia desleal, promover entre sus miembros el desarrollo sostenible del sector, la defensa del medio ambiente y la responsabilidad social empresarial mediante la puesta en común de buenas prácticas y el cumplimiento de la normativa, tanto en materia de calidad como de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, promover la imagen del sector ante la opinión pública española, trabajar de forma coordinada con otras asociaciones y confederaciones para la defensa de los intereses sectoriales en el ámbito supranacional, y cualquier otro servicio en el ámbito de la competencia que tiendan a la más eficaz defensa de los intereses colectivos de los empresarios. ¿Qué actividades realiza AINDES? Pues asesoramiento en temas sectoriales, información actualizada. Se remite mensualmente a los socios un boletín informativo y también tienen toda la información disponible a través de nuestra extranet. Se realizan acciones formativas, de promoción, se fomentan las relaciones interempresariales,
Como he comentado, hay 3 grupos de trabajo y un comité. También hay asesoría jurídica y tenemos un convenio de colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, que entre las acciones una de las acciones que tenemos es otorgar cada año un premio al mejor trabajo fin de máster o fin de grado sobre minerales industriales. Según la última estadística minera del MITECO, los rasgos fundamentales de nuestro sector son que es un sector, como han podido ver, con una gran diversidad de productos, que está compuesto mayoritariamente por pymes. Más del 50% de las explotaciones tienen una plantilla entre 1 y 9 trabajadores. También, respecto al total de la industria extractiva española, su producción representa un 31% del valor y emplea en torno al 15% de los trabajadores. Y dentro de la Unión Europea, España es el único productor de sepiolita y celestina, el primer productor de espatoflúor y de yeso, el segundo productor de magnesita y de sales potásicas y el sexto productor de bentonita. ¿Cuál es el destino de nuestros productos? Pues como he comentado, el mercado es muy disperso y presenta aplicaciones muy variadas. Hay un 6% que van a la construcción, un 64% a usos industriales y otros usos, como puede ser la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, y el 30% a la exportación. Es un gran sector exportador. Y bueno, quería ser breve porque quiero dejar paso para que desarrollen sus ponencias los otros ponentes. Muchas gracias por su atención y para cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo. Ahora dejo paso para que realicen la ponencia a doña Adriana Villoslada Prado, gerente de Sostenibilidad Corporativa de Tolsa. Hola. ¿Se Sí. me oye? Sí, sí. Ah, vale, perfecto, que creo que Vale, había perdido como... Y vale. que es gerente de Sostenibilidad Corporativa de Tolsa, y a don Rafael González Gil García, que es director de Minería de Tolsa. Adelante. Muy bien, Emma, muchísimas gracias. Vamos a ver, nosotros hemos querido hacer una presentación sobre sostenibilidad, el título Sostenibilidad en la empresa minera, pero como todos los que estamos aquí no me cabe duda que entendemos, es un concepto tan amplio y tan adaptado y adaptable a la tipología de empresa a la que se quiera focalizar o sobre la que se quiera describir, que bueno, en este caso nosotros entendemos que Tolsa dentro de lo que es el sector de los minerales industriales es muy representativa, ¿no? Porque cuando hablamos de criterios o de políticas de sostenibilidad, pues tiene, como muchas de las empresas de minerales industriales, pues tiene un ciclo de valor muy amplio, en nuestro caso que abarca toda la cadena de valor de los productos, en el caso de las arcillas, desde la investigación y exploración geológica hasta la venta del producto final en el mercado, incluso a consumidor final, no en todos los casos, pero sí en algunos. También tiene no solo la parte puramente extractiva, sino como todos nosotros y todos los empresarios de minerales industriales, tiene actividad de primera, segunda o última transformación. También tiene una importante vertiente y actividad de movimiento de todo tipo de insumos y mercancías con carácter nacional y principalmente con carácter internacional. Y bueno, pues se ve afectado por todo tipo de vaivenes o de olas desde el punto de vista político, regulatorio, científico, que tengan que ver con los criterios medioambientales y de sostenibilidad a nivel europeo y a nivel global. Por lo tanto, sí que entendemos bueno, que es un tema bastante representativo. Como bien sabemos, es un tema integral o que afecta a todas las áreas de trabajo y de interés de una empresa de minerales industriales, una empresa extractiva, transformación, etcétera. Y bueno, pues es un campo que ha ido tomando cada vez, desde hace ya décadas, pero cada vez más importancia hasta estar en un momento ahora que podríamos calificar como realmente histórico en cuanto a la cantidad de evoluciones, requerimientos, movimientos, etcétera. Podemos decir que es un tema controvertido, en cierto modo, porque como vamos a ver en la presentación y en el trabajo de Adriana, muchas veces, incluso siendo los fines positivos, los de aplicar criterios sólidos
y introducir la sostenibilidad en cada una de las fases de la cadena de valor de nuestras empresas, también puede a veces ser entendido como un aspecto que va ligeramente o que va en contra de la competitividad de nuestros productos frente a competidores que no tienen los requisitos que tenemos los europeos. No obstante, el debate está abierto y es algo que sin duda va a estar en los próximos años en pleno protagonismo, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una presentación por Adriana Villoslada, que es la responsable, la que dirige todo el departamento de sostenibilidad de Tolsa a nivel corporativo, donde explica pues, el punto en el que estamos y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Ya digo, no solo como empresa extractiva, sino como empresa de minerales industriales que tiene un carácter muy amplio, global y que mueve materiales, insumos pues, por dentro y fuera de la Unión Europea. Así que, Adriana, adelante con la presentación. Yo no me enredo mucho más. Muy bien, pues yo quería empezar dando una visión de cómo entendemos en Tolsa la sostenibilidad, que es también una visión que está alineada con las nuevas directrices en esta materia que vienen pues desde Europa y desde otros organismos que tienen una voz en este asunto, ¿no? Voy a ser breve, pero sí no quiero pasar por alto esta definición porque es verdad que me encuentro dentro y fuera de mi entorno laboral que la gente no siempre em, tiene una idea clara, ¿no?, de qué entendemos por sostenibilidad. Como lo vemos en Tolsa, es que es innegable que nuestra actividad extractiva e industrial genera unos impactos. Esos impactos son positivos y negativos, que a menudo vienen asociados a riesgos o oportunidades y que de ellos se derivan a menudo efectos financieros que impactan directamente en nuestro balance de empresa. Pero además tenemos una obligación tanto legal como de mercado de gestionar esos impactos. Y esas exigencias, como digo, pueden venir de diferentes grupos de interés, inversores, consumidores, administración, perdón, y además cada vez son mayores, son más complejas, etcétera. ¿Dónde se manifiestan los impactos de cualquier actividad, en el fondo cualquier actividad industrial, sobre todo? Pues en el medio ambiente y en la sociedad, fundamentalmente. Por eso es que junto a la gobernanza, que se entiende como la ética empresarial, compone las tres siglas que vemos tan a menudo de ESG: medio ambiente, sociedad y gobernanza. Y a mí también, me gusta ver también la sostenibilidad no solamente como un requisito, como algo que tengo que pasar, como algo más relativo al compliance, sino también como una oportunidad, como la oportunidad de transformar nuestro negocio, nuestra estrategia y ponerte a la vanguardia en temas de sostenibilidad, que te va a permitir posicionarte mejor frente a competidores, frente a otros productos sustitutivos, y para ello es fundamental que la comunicación, tanto externa e interna, sea acorde a este esfuerzo, ¿no?, de sostenibilidad. Bueno, esta era una slide que es muy curiosa. No sé, Rafael, si quieres comentar algo aquí. Sí, sí, bueno, esta es una slide que tiene dos puntos de interés principalmente. El primero de ellos es ver cómo el tema de los impactos, la sostenibilidad y la relación que tiene el sector extractivo con la naturaleza se ha puesto de moda en los últimos años, hasta tal punto que, como veis, ese cuadro es un indicador desarrollado ni más ni menos, ya no solo por el Instituto de Geología americano, que todo el mundo conocemos, sino por Apple en sí. Apple Corporativo ya maneja indicadores para saber que los materiales que utilizan sus dispositivos tienen más o tienen menos impacto dentro de la naturaleza. En este caso, lo que mide es el volumen, la ley mide el volumen de toneladas que necesita un sector extractivo para proporcionar una tonelada de metal o mineral que ellos necesitan. Y ahí nos hemos puesto en el punto amarillo los de las arcillas especiales, no solo Tolsa, sino en general, y los de muchos minerales industriales estamos en la escala más baja, más amigable en ese sentido, ¿no?
Entonces, bueno, es simplemente, sobre todo que veamos cómo estamos en el punto de mira ya no solo de las administraciones, sino de las mayores corporaciones mundiales. Bueno, uno de los temas que supongo que más preocupan a las empresas del sector es el reporte de sostenibilidad de acuerdo a la nueva directiva CSRD de reporte, ¿no? Eh, Se ha vuelto un tema crucial porque supone una notable escalada en cuanto a requisitos respecto a lo que veníamos tradicionalmente reportando en la parte de sostenibilidad, que era aquellos estados de información no financiera. Tanto como decía en volumen, pues si los estados de información no financiera tenían unos 80 indicadores, ahora estamos hablando pues entre 800, 1000, 500, dependiendo también de nuestro análisis de materialidad y de las características de nuestra empresa. Pero es que además, estoy segura de que muchos de ustedes se han encontrado con este problema, estamos navegando en una regulación que es nueva y que no está traspuesta aún. Había sido una transposición que se esperaba en junio de este año, que ya era tarde, y todavía seguimos esperando, ¿no? Esto que nos ha obligado, pues a nosotros, en nuestra experiencia personal, a ir pues surfeando la ola, adaptarnos, porque habíamos empezado con unos estándares GRI y ahora trasladarnos al SRS, que son unos nuevos estándares, profundizar en el análisis de doble materialidad, porque se había hecho de una forma y luego vienen otras directrices que obligan a reformularlo, etcétera. Y un, digamos, un punto clave de esta nueva directiva es que más allá de que tengamos que captar datos, que recoger información cuantitativa, hay un importante componente estratégico y de gestión. Es decir, te comprometes en todo lo que se llama los PAD, las planes, las acciones y los targets, a ir cumpliendo con unos objetivos. Este año, el primer año, que para unas empresas será ya el año que viene, el 2025, para otras el 2026, ya se reporta y se hace una especie de línea base, pero tú ya estás diciendo es que yo voy a reducir tanto mis emisiones en tantos años, etcétera. ¿Cómo lo hemos abordado en Tolsa? Bueno, pues ante esta incertidumbre nos hemos hecho con una herramienta que es un repositorio telemático que te permite, digamos, plasmar toda esa información cualitativa y cuantitativa, pero lo que es más importante es buscar la implicación de todas las áreas que tengan relación, y son casi todas con temas de sostenibilidad, pues desde mi propia área de sostenibilidad hasta supply chain, operaciones, minas, innovación, people, etcétera. Y además hay que involucrar las primeras líneas, por esto que decía de ese componente estratégico. Otra forma, yo creo, de mitigar un poco esta incertidumbre, ya más no tanto respecto a lo que me toca reportar, sino a cómo voy respecto al el gap que tengo respecto a lo que reportaba antes y lo que voy a necesitar. Bueno, nosotros vamos a intentar hacer un pequeño piloto, datos de 2024, al menos para un área. Y así puedes ver un poco cómo el esfuerzo que supone te permite dimensionar. Eh, Cuando uno se mete a fondo dentro del reporte de sostenibilidad, se da cuenta de que de ahí van descolgando otros proyectos que cada uno de ellos daría para un capítulo aparte o para una consultoría casi aparte, ¿no? Pues el del cálculo de la huella de carbono, incluyendo el alcance 3, que siempre ha sido un tema pues, bueno, más o menos complejo, que se pasa un poco de puntillas, empieza a ser obligatorio. Como digo, cada empresa según unas características le aplicará antes o después, pero vamos a tener que calcularla. Ese plan de transición climática, que va a haber una regulación del EFRAC explicando cómo se debe hacer, pero ya es uno de los indicadores. Y bueno, otros temas, ¿no? Como la responsabilidad de la cadena de suministro, la biodiversidad y el estudio de la biodiversidad, sobre todo para aquellos que tenemos esta actividad activa, ¿no? Y además viene más, o sea, cuando reportemos el primer año y ya lo tengamos un poco controlado, vienen esos indicadores sectoriales que se aprobarán en 2026. Por tanto, hay que seguir siempre alerta y traqueando las novedades, ¿no? La taxonomía electrónica, requisitos en cuanto a la presentación de informes y otras normas que se pueden solapar más o menos,
como es la relativa a mercados de carbono y la directiva de emisiones. Bien, esto es por el lado, digamos, la pieza angular de los requerimientos o los desafíos normativos. Pero además está la parte de cómo descarbonizar la empresa, ¿no? La mayoría de nosotros nos estamos comprometiendo con los objetivos del Acuerdo de París para alcanzar la neutralidad de carbono 2050 o antes, ¿no? Para ello hay que plantear un plan de descarbonización, hay que escoger la metodología, sabemos que cuanto más sólida y científica, pues va a tener mejor acogida por nuestros clientes, por la administración. Hay que tener una contabilidad fiable de las emisiones, ser capaz de monitorearlas y además hay que entender nuestro potencial, dónde podemos recortar emisiones. Y esto depende mucho de nuestro proceso productivo. Los que abarcamos más etapas tendremos más oportunidades, otros tendrán que mirar a su cadena de valor. Y siendo además que hay muchos clientes que ya te intentan, digamos, invitar a unirte a su programa de descarbonización de la cadena de valor. Es decir, ellos ya se comprometen con unos objetivos de descarbonización y te piden que tú te unas a ellos, ¿no? O que hagas unas declaraciones o que estés en unos organismos que publiques tu plan de transición climática. Por tanto, este es un aspecto clave, ¿no? Para poder descarbonizar, hay una palanca que para mí es el primer recurso que las empresas deben mirar y es la eficiencia energética. La eficiencia energética yo creo que es muy agradecida en cierto modo porque permite acompasar los ahorros energéticos con los ahorros económicos. Y además, ahora tiene un doble interés porque tiene una potente, yo diría subvención, aunque es un poco más complejo, pero bueno, de alguna forma tiene un respaldarazo en esa forma de certificados energéticos que nos permite, demostrando los ahorros conseguidos, em, pues subvencionar esas medidas de eficiencia energética. Lo que vemos aquí es una actuación que hemos hecho en nuestros secaderos Trommel que nos ha permitido reducir el calor que se escapaba, es el foco principal del consumo de gas de nuestra empresa y adoptando esta medida vamos y estamos ya viendo el efecto de reducir las emisiones. Podéis ver cómo a partir de junio van cayendo respecto a 2023, que es la línea azul, en por lo menos un 8% sabemos que se deben a estas medidas, ¿no? Y por último, un aspecto quizá en lo que Tolsa se ha diferenciado es la implantación de modelos de minería sostenible, que ya lo teníamos implantado en España y en el 2023 decidimos llevarlo a Senegal, que es un país donde operamos, convirtiéndonos pues, en la primera empresa en la parte del West África en tener una certificación de este tipo. Forma parte de nuestro sistema integrado, junto con la ISO 14000. Ha supuesto un importante reto porque hay que mantener el sistema vivo, hay que involucrar al personal local, hay que tener en cuenta el contexto en el que operas, ¿no? Pues no es fácil encontrar partners, por ejemplo, pues el tratamiento de residuos, etcétera. Pero lo hemos conseguido y este año pasamos la primera revisión de esta certificación en 14000 y minería sostenible en Senegal. Y ahora voy a pasar de nuevo la palabra a Rafael porque nos va a comentar un vídeo relacionado con este último punto del que hablaba, porque en él podemos visualizar qué entendemos por minería sostenible con énfasis en lo que denominamos la minería de transferencia. ¿Verdad, Rafael? Sí, Empieza. a ver si. Pues nada, para acabar con algo más ameno, os vamos a enseñar un vídeo grabado en nuestra explotación de arcillas especiales de Toledo, sepiolita y bentonita, donde básicamente nos vamos a fijar en el proceso de minería de transferencia. Como veis ahí, estáis viendo una retroexcavadora en el área de explotación, el frente de explotación, que tiene estériles y varias capas de arcillas especiales. Pero si veis con la perspectiva, lo que tiene justamente enfrente es el avance del frente
de restauración. Por lo tanto, dejamos en la medida de las labores de explotación. Lo lógico es que esto sea así, es decir, que las labores de restauración, como veis, sean en paralelo a las de explotación y que la restauración vaya presionando el ritmo de explotación. Esto, bueno, esto evidentemente desde el punto de vista ambiental, es magnífico, fenomenal. Muchos de vosotros que sois de este sector diréis, muy bien, pero qué suerte tienen estos señores que no son una minería de perforación y voladura. Evidentemente es así. Nosotros podemos restaurar y explotar prácticamente a la vez. El proceso dentro de lo que son los que conocen bien los terrenos de Toledo y de la Sagra, saben que lo que hacemos es alquilar esos terrenos a los propietarios y se los devolvemos en las mismas condiciones para que sigan cultivando a cabo de 3 o 4 años. Y bueno, esto es un ejemplo de por decir así, lo sostenible que puede ser un proceso de extracción, como en nuestro caso, el caso de las arcillas especiales, que sí que es cierto que es muy intensivo y que, aunque tenga esa ventaja de que podamos ejecutar un método de transferencia, que hay que hacerlo, no es fácil de todo, hay que hacerlo bien coordinado, por otro lado tiene la desventaja que, como os podréis imaginar, el ritmo de aprovechamiento es muy alto, el ritmo de afectación de superficie es muy alto y, por lo tanto, tanto las concesiones tienen que ser amplias, los yacimientos tienen que ser amplios y el proceso de permitting, por decir así, siempre es un proceso complejo porque es un proceso muy amplio y que avanza muy rápido. No obstante, pensamos que es una manera, dentro de todo el proceso, que es muy complejo, etcétera, pensamos que es una manera muy bonita de acabar la presentación y la ponencia sobre sostenibilidad de la empresa minera, viendo un vídeo sobre la realidad de lo que es un hueco minero de minerales industriales, concretamente en la provincia de Toledo, a 70 kilómetros del centro de Madrid. Así que nada más por nuestra parte, muchísimas gracias. Y sí que si hay dudas, consultas, etcétera, sí propondríamos que se hicieran ahora porque por razones laborales es muy probable que Adriana y yo tengamos que salir en un breve plazo de tiempo. No creo que nos podamos quedar todas las ponencias siguientes. No sé si Emma tiene algo que Quería comentar. participar, por favor. Sí, sí, claro. Vale, es que había levantado la mano, pero como ya que no lo oían, por eso lo he quitado. Vale. Bueno, mi nombre es José María Sánchez, soy socio de la empresa Calidad y Medio Ambiente Consultoría, que somos miembros de AINDES. Entonces, está escuchando, bueno, conozco a Adriana, no sé si se acuerda de mí una vez. Por supuesto que me acuerdo, Entonces, sí. solo comentarte una cosa, me parece muy bien tu exposición con el ECSRD, materialidad. En fin, por supuesto, eres una persona que conoce el tema y además lo estás desarrollando perfectamente. Solamente un comentario. Has nombrado los sistemas de gestión minera sostenible y vuestra exportación, que la verdad es que es un éxito, porque es la primera vez que se exporta este sistema a vuestras instalaciones de Senegal, lo cual es un triunfo que lo comento por ahí en todos los sitios que puedo. Ahora, lo único que me hubiera gustado que hubieras comentado que el sistema de gestión minera sostenible son unas normas UNE que son españolas. Exactamente, únicamente es una precisión, efectivamente. Y además, por eso ya lo cuento yo ahora, estamos en este momento, Emma lo conoce, después de haber pasado por todo el proceso del subcomité 3 de UNE, que es el que hace la revisión de las normas para nuevas versiones, y ya hemos pasado todo ese tema y estamos en este momento en el proceso de votación de los miembros. Creo que Emma ya ha votado sobre la aprobación de la nueva versión de las normas que esperamos que, como viene ya en cuanto termine el día 19 las votaciones, pasa al proceso de UNE, que hay una exposición durante un mes pública, y creo que puede ser 2 o 3 meses, con lo cual esperamos que dentro de este año tengamos ya la nueva versión de las normas con varios cambios. Se tiene en cuenta la huella de carbono, hay varios cambios muy, muy importantes. Hay un nuevo sistema de niveles que tiene que hacerse trienal. Bueno, hay una serie de cambios muy importantes. Y siempre deciros que en el MMH de Sevilla va a haber una ponencia precisamente sobre la nueva versión. Esto ya es un comentario adelantado y ya está. Y ya te digo,
efectivamente hacer hincapié que yo creo que son las únicas normas que hay a nivel internacional sobre minería sostenible como tal. Luego hay procesos como el TMS canadiense, etcétera, pero no en este sentido. Era hacer esa precisión, Adriana, ¿vale? Y comentaros eso, que estamos en la nueva versión, que yo sé que tú lo sabes también ya, que va a salir dentro de este año. Nosotros, José María, muchas gracias por tu comentario. Es cierto, y además es que nos gustaría poder aplicarlo al resto de filiales que tenemos operando minas en otros países y es un proceso que es un proceso difícil, largo y que lleva trabajo. Entonces, queremos hacerlo bien, pero la idea es seguir exportando ese mismo modelo porque para nosotros entendemos que es muy beneficioso. Te puedo decir que hay alguna otra empresa, no voy a decir nombres ahora, que ha intentado exportarlo, concretamente, bueno, en Portugal, en algunos sitios, pero bueno, de momento no se ha conseguido. Vale. Me está diciendo Emma que cree que se ha quedado sin pantalla. Espera. Emma. Ah, vale. Bueno, yo quito ya el micro, ya lo quito yo. Vale. Pues bueno, no sé si Perdón, hay muchas gracias por dejarme intervenir. No, por supuesto. Si esto está abierto el turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Esperar un segundo. Un segundo, que me está. Es que Emma está teniendo algún problema de conexión. Y en todo caso, sobre estos aspectos que he comentado, bueno, u otros, si os surgiera en algún momento la necesidad o la inquietud de compartir experiencias, podéis localizarme en Tolsa. Estaré encantada de hablarlos porque aquí sí que es verdad que en 15 minutos resumir todas las acciones en marcha es difícil, ¿no? Entonces, por eso he pasado por alto precisiones, ¿no? Solo CSRD es un monográfico y eficiencia otro, y minería sostenible otro. Así que bueno, queda a disposición. Vale. Pues no sé, si no hay más preguntas o dudas o cuestiones, tanto Adriana como yo os agradecemos mucho vuestra presencia. Entendemos que es algo que nos pilla a todos en la línea medular, ¿vale? Sea el mineral que explotemos, el proceso que hagamos o la relación que tengamos con el sector de los minerales industriales, sea cual sea, pero nos pilla a todos en la línea medular. Y bueno, para nosotros es un placer poder enseñar el punto en el que estamos, ¿no? Y esperemos que nos vayamos enriqueciendo unos a otros con este tipo de experiencias. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda más, le doy paso, porque Emma me parece que tiene problemas de conexión, entonces le doy yo paso a Aitor González, que es el director de operaciones de Prominsa y que tiene una ponencia que entiendo que va a ser muy interesante acerca del aprovechamiento de minerales de hierro. Entonces, no sé si Aitor se puede conectar directamente y poner la ponencia y ahora comenzar. Vale. Ahora probamos. Pues gracias, Aitor. Ahí está. ¿La podéis ver? Adelante, Aitor. Te lo dejo en tu mano. Yo me quedo aquí conectado. Venga. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a Indes, a Emma, a Rafael, hacernos partícipes de estas jornadas, las cuales creemos que es muy interesante poner todos un poco en común nuestras experiencias, en qué puntos estamos y a dónde va, ¿no? A dónde va el presente
del sector, ¿no? De los minerales industriales. Bueno, la parte que me toca a mí hoy es presentaros Promisa, lo que hacemos en Promisa, y bueno, que se titula El uso industrial de los minerales de hierro en las dos explotaciones que tenemos, que están en Tierga, en la provincia de Zaragoza, y en Ojos Negros, en la provincia de Teruel. Entonces, lo primero de todo, lo que nos gusta siempre decir en Promisa es que somos mineros, ¿eh? Y somos mineros porque nos dedicamos tanto a la extracción, ya que tenemos los yacimientos, al procesamiento, al desarrollo, al suministro de óxidos de hierro. Ahí en esta imagen se puede ver en el fondo la corta que tenemos en Ojos Negros, en Teruel, donde extraemos la materia prima de una de nuestras gamas de productos en Micronos Biox, que sería la limonita. Esa foto que tenéis ahí del hidróxido de hierro de tono amarillo ocre. Y por otra parte, en Santa Rosa, en Tierga, en la provincia de Zaragoza, donde me encuentro ahora mismo además, extraemos el hematites, el óxido de hierro. Ambos con diferentes usos, como os enseñaré, ¿no? Voy a contaros un poco la historia de Promisa, cómo llegamos hasta estos días, que no surgió de la nada, ¿no? Cómo a los antiguos se les ocurrió extraer hierro, ¿no? De las entrañas del Moncayo. Bueno, pues Promisa surge en las inmediaciones de un pueblo llamado Tierga, que como he dicho en la base del Moncayo, donde ya había donde hay evidencias que ya incluso en el siglo IV antes de Cristo, los celtíberos extraían hierro y lo usaban para sus usos tanto domésticos de caza como guerreros, ¿no? Posteriormente, ya en el siglo XIX, empieza a haber alusiones a este mineral de hierro que hay aquí en esta zona, y es cuando en 1913 se comienza la andadura de la explotación de la mina Santa Rosa por la Compañía Aragonesa de Minas. Previamente ya se había hecho una serie de infraestructuras para poder extraer este mineral, desde un cable aéreo, que podéis ver en la foto aquí en la izquierda, que iba desde las minas de Tierga hasta Calatayud. Era el cable aéreo más largo que había en aquel entonces en España. Ese cable aéreo lo usaban para transportar el mineral hasta los ferrocarriles de Calatayud, y era de vaivén. A la vuelta pues traían carbón, traían carbón para alimentar la minicentral que tenían aquí instalada en el pueblo minero, pues diferentes utensilios para la explotación, incluso gente, ¿no? También se transportaba en esos grandes cestos. Alguna foto más que he querido poner para dar una visión de que alrededor de la minería, alrededor de la extracción, se generaba población, se generaba mucha actividad, hasta tal punto que en plena vorágine de la explotación había más de 100 trabajadores con sus familias, sus hijos, sus esposas, llegando a haber más de 500 personas en el pueblo minero de Tierga, con su iglesia, su guardia civil y bueno, todo lo necesario de la época para llevar a cabo pues, una vida más o menos normal, ¿no? Ahí, bueno, otra foto vemos aquí, pues, para hacernos idea de las condiciones que había en aquel entonces, un barrenista, pues, evidentemente con una boina, sin la columna de apoyo del martillo, incluso a primeros de siglo, pues, avanzaban a maza, pero a pocos centímetros de avance, bueno. Y otra pues, del tren, de arrastre de mineral, que salía al exterior por este castillete, ¿no? que hay ahí. Bueno, van pasando los años y en 1945, bueno, no lo he dicho, pero bueno, ya es de suponer
que el uso de este óxido de hierro, de este hematites que se sacaba en la mina de Tierga, en mina Santa Rosa, era para uso siderúrgico, ¿vale? En 1945 dejan caducar los derechos la Compañía Aragonesa de Minas y se retoma en 1958 por la Vasco Aragonesa de Minas, donde compran los derechos y en el 60, en el 60 arrancan la explotación de nuevo y van de nuevo explotándolo como un hierro siderúrgico hasta el año 71, como pongo ahí, ¿no? Donde finalizan la explotación, pues debido a la bajada de precios, a una crisis siderúrgica que había en el entonces. Es entonces cuando, apoyados por unos sondeos del IGME, cuando en 1973 una compañía vasca, unos vascos fundan Prominsa y compran la mina Santa Rosa. Pero esta gente ya no ve que haya un gran rendimiento económico en el mercado siderúrgico, sino que ven que esta hematites muy fina, micronizada, podía tener un gran uso para el mercado de los pigmentos. Entonces es a partir de ahí cuando surge, hasta la actualidad, este uso pigmentero para el hematites de tierra. Otro hito importante que he querido resaltar, pues bueno, ha sido el de 2005, donde el Grupo Marco adquiere Prominsa. Pues estos empresarios vascos, pues bueno, fueron pasando los años y decidieron jubilarse, y es cuando el Grupo Marco adquiere Prominsa, ¿no? En 2009, Prominsa instala una planta de blending para obtener otro tipo de colores. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, es evidente que el hematites, en cuanto al mercado de pigmentos, como en las fotos, da un color rojo, ¿no? En 2009, por tanto, se instala una nave de blending para dar diferentes gamas de colores, pues sobre todo negro, marrones, naranjas, amarillo también. Y resaltar también 2013. ¿2013 por qué? Porque es cuando se adquieren nuevas concesiones en Prominsa, y una de ellas que marcará un antes y un después es la de adquisición de la mina de Ojos Negros, mina Mariluz, una mina en la que se va a comenzar a explotar un agregado de oxidróxidos de hierro. Se va a comenzar a explotar limonita. Gracias a la fuerte inversión y al desarrollo que se hace en el departamento de I+D, en 2016 la empresa ya está en condiciones de sacar una nueva gama de productos, unos Micronox BIOS, dedicados al ámbito de los absorbentes. Bueno, como 2023, como se celebró en la empresa el 50 aniversario, ¿no?, de la fundación de Prominsa. Y por último, reseñar que, bueno, todo el mundo en los últimos años, a lo largo de la historia de Prominsa, se nos conoce por el colorado, ¿no?, por ser una empresa pigmentera que da color rojo, ¿no? Pero hemos querido cambiar ese logo a un logo más moderno, más acorde al presente, que represente nuestro compromiso con el medio ambiente, con la baja huella de carbono que tenemos, un poco la economía circular y demás. Y hemos cambiado el logo, como se ve aquí en la pantalla. Bueno, como venía comentando, nos dedicamos al proceso integral de todo nuestro producto, ¿no?, desde la extracción en nuestros yacimientos hasta la expedición a los clientes. Por una parte, la extracción la hacemos del hematites en la mina Santa Rosa de Tierga y la de la limonita en la mina Mariluz de Ojos Negros. Ambos minerales después los procesamos en la planta de tratamiento que tenemos en Tierga, aquí en Zaragoza. Y posteriormente, pues, ya salen nuestras dos gamas de productos. Por una parte, el Micronox Pigments, los pigmentos, ¿no?, procedentes de la hematites, y el Micronox BIOS, procedente de la limonita. Me gusta siempre resaltar la gran apuesta que hay por un departamento transversal como es el de I+D. Gracias a ese departamento, pues, vamos avanzando, vamos siendo capaces
dar a nuestros clientes mejores prestaciones de nuestros productos y en nuevos formatos. Me gustaría ahora, bueno, hacer un repaso de los yacimientos, ¿no? De dónde sacamos la materia prima. Como venía diciendo, la limonita la sacamos de una mina a cielo abierto de la concesión de explotación Mariluz, la cual cita en el término municipal de Ojos Negros, en Teruel. Y el hematite, es el óxido de hierro, lo sacamos de la mina Santa Rosa, en el término municipal de Tierga, a unos 90 kilómetros de la capital, de Zaragoza. Y bueno, ahí vemos un par de fotos que representan muy bien cómo es el día a día, sobre todo de la mina subterránea, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el yacimiento de la mina Santa Rosa, de aquí donde estoy yo hoy, en Tierga, una mina de interior, donde se dedica a la extracción de hematites, dando unas 8.000 toneladas al año. Ahora mismo tenemos unas reservas probadas de 400.000 toneladas, lo que nos da una idea todavía de los años a este ritmo que quedan de reservas en el yacimiento. Bueno, una foto que he querido representar del día a día de la explotación, ¿no? Un frente típico, se han realizado los tiros, ¿no? Previos a cargar. Aquí vemos a geología marcando pues, los diferentes trastornos que va habiendo en los frentes, en lo que va estudiando, el seguimiento. Por aquí, pues bueno, el carro perforador haciendo los tiros. Bueno, por aquí pues un servidor haciendo una foto. Esto, bueno, es el hematites que sacamos. Y aquí, bueno, he traído un pequeño vídeo, no sé lo que se verá, de una pala de perfil bajo desescombrando una pega y cargándola al camión. Aquí se aprecia, bueno, para ver el día a día, ¿no? De la actividad. Bueno, pues bueno, quería representar un poco para que se pudiera hacer una idea de cómo es el ambiente de trabajo en el interior de la mina, ¿no? Bueno, vamos a hablar muy sucintamente del contexto geológico en el que se encuentra esta mina Santa Rosa, ya que es una mina, desde el punto de vista geológico, complicada, una mina muy antigua, son materiales paleozoicos del Cámbrico inferior, pertenece lo que es la mineralización a un anticlinal hercínico que posteriormente ha sido afectado por fallas tardiercínicas. Ahí bueno, quiero hacer en este perfil, podéis ver un poco por dónde va la mineralización y cómo se ha ido afectando pues por fallas tardiercínicas y por toda la época de inestabilidad del ciclo alpino, pliegues de desgarre, con afección local, que hay evidencias en la mina constantemente de todos los trastornos que ha sufrido el yacimiento, evidencias de reactivaciones que forman fallas inversas, desgarres, bueno. Es un yacimiento en el cual no es que se saquen millones de toneladas al año, pero sí cuesta mucho, tiene un arduo trabajo de investigación, caracterización y, bueno, en general, del geólogo, ¿no? Del equipo de geología. Bueno, ahí pongo, está situada entre, bueno, encabalamiento hercínico de datos y la falla tardiercínica de Jarque. Pues está por debajo, en la parte basal de la formación Ribota. Bueno, ya al final en superficie pues tienes todo el Trias, el Munstenstein, depende un poco del perfil que quieras sacar, pues tienes el Muschelkalk, bueno, un poco para que os hicierais una idea de lo complejo y de los trastornos geológicos que han afectado a esta zona de Aragón. Ello, por supuesto, claro, implicará el laboreo, ¿no? ¿Cómo hacer el laboreo?
desde un punto de vista pulcro, podemos decir que el sistema de explotación es de cámaras y pilares. Pero a nosotros siempre nos gusta añadir con adaptación a las condiciones geológicas locales, ya que no es el ajedrez que podemos todos tener en la cabeza cuando hablamos de cámaras y pilares, ¿no? Hay que adaptarse un poco a todos estos trastornos, esas fracturas, bueno, como hay una serie de cosas que en el día a día se van viendo en la explotación, ¿no? Fallos de desgaste que hablaba antes. Y cuando estás en plena investigación, en pleno laboreo, siempre encuentras pues, variaciones de espesor notorias, desapariciones locales de las capas, por todos esos esfuerzos a los que ha estado sometido estos materiales, ¿no? De cambios laterales, verticales, de facies, de los materiales encajados. Bueno, un mare magnum ahí de situaciones que provocan que no es fácil, ¿no? La geología y por ende el laboreo. Bueno, seguimos incidiendo un poco en la morfología del yacimiento para que se viera esa figura sigmoidal, ¿no? y estirada, por ejemplo, que hay de norte a sur y más apretada de este a oeste, que aquí no está representada, estaba en la slide anterior, ¿no? Por tanto, bueno, lo que venimos diciendo, la mineralogía del yacimiento, lo que explotamos es hematites, después la roca encajante es en su mayoría dolomía, y sí que puede haber en el contacto de techo entre el mineral y esta roca encajante, algunos centímetros puede haber en ciertas zonas, pues de zonas más arcillosas, unas puntitas verdes que te puedes encontrar en algún momento, ¿no? Hay alguna foto de algún frente de explotación, bueno, minerales. Sigo con la misma sintonía, ¿no? De mostrar un poco esas zonas de desgarre, esas zonas de falla y trastornos que hacen que a veces, bueno, pues se te estreche la mineralización, incluso llegue a desaparecer, porque las mismas fallas te bajen el mineral, pues generalmente unos centímetros, pero bueno, hay saltos de metros, ¿no? Hay saltos que pueden llegar a ser de bastantes metros. En cuanto a la génesis del yacimiento, tenemos varias hipótesis y seguimos trabajando en ellas, ya que debido a la complejidad del mismo, ¿no? Puede tener un origen sedimentario, seguramente una de las mayores partes de la explotación, y también pongo por ahí que de reemplazamiento, ¿no? Donde pongo pues, las dimensiones y la alta ley en hierro del yacimiento implican que los fluidos mineralizadores permanecieron activos durante un tiempo considerable y probablemente se emplazaron en trampas estructurales con anterioridad al trías inferior, ¿vale? Bueno, una foto chula que he querido resaltar, sobre todo la del centro, porque es un frente muy bueno, ¿no? de muy alta ley en el yacimiento, ¿no? Bueno, a continuación os paso a explicar cómo es la concesión de explotación Marilú en Ojos Negros, en Teruel, ¿no? También lo mismo, bueno, os quiero contar un poquitín de historia, cómo fue ese yacimiento. En sus inicios, explotado por la compañía minera de Sierra Minera, nuevamente por unos empresarios vascos, todos sabemos que tenían o tienen mucha afinidad por la explotación del hierro. Y en 1906 comienzan la extracción de mineral de hierro. También en aquellos comienzos era para siderurgia, el hierro que explotaban en este yacimiento, que como ya he dicho antes, son agregados de oxidróxidos de hierro, pues, limonita fundamentalmente, lo que se ha explotado aquí. Y en 1913 supone esta explotación el 10% de la producción nacional de hierro. Como algunas cosas curiosas y que siempre os gusta contar, es que fue el trayecto ferroviario más largo de la época en España, ¿no? Que unía Ojos Negros con Sagunto, 205 kilómetros de ferrocarril. Aquí nuevamente vemos cómo alrededor de una actividad minera
se generaba población, se generaba asentamiento, llegando a tener muchísima más cantidad de población el pueblo minero de Ojos Negros, como pasaba con el de Tierga, que el propio pueblo que había previamente de Ojos Negros. Bueno, ahí se ve una imagen de que da la visión de la gran actividad que había, ¿no? Ahí a mano derecha, bueno, tenemos una excavadora de cables que iba cargando a los trenes. Decir que actualmente se explota por cielo abierto, pero estas minas también se llegaron a explotar por interior, ¿no? Por vía subterránea. Incluso había un tren que atravesaba toda Sierra Minera, donde se volcaba el mineral y después realizaban el arrastre hasta el puerto de Sagunto, ¿no? Mismamente, el puerto de Sagunto surgió gracias a la actividad minera de Ojos Negros. Y así surgió un pueblo más, ¿no? O una villa o una ciudad, ¿no? Podemos decir. Bueno, la actividad minera llega hasta 1987, donde se disuelve la compañía minera de Sierra Minera. Y bueno, toda esa como curiosidad, todo eso, si tenéis oportunidad algún día, todos los kilómetros de ferrocarril hoy en día es una vía verde, es la vía verde más larga aquí en España, que consta de 167 kilómetros y que te lleva hasta el puerto de Sagunto. Mismamente nosotros a veces cuando estamos por ahí por la mina vemos pasar bastante gente, sobre todo en bicicleta, como curiosidad, ¿no? El contexto geológico, en este caso, es bastante más sencillo que el que tenemos, por ejemplo, en la mina de tierra de Santa Rosa. Hombre, es más nuevo, ¿no? Aquí hablamos de materiales del Ordovícico medio, de la formación Ojos Negros. En la imagen que muestro se puede ver que aquí usamos explosivo, aquí esto medios mecánicos con una excavadora y extraviales. Y bueno, vemos un perfil también donde se ve la corta grande de Ojos Negros en la provincia de Teruel, y al otro lado de la ladera se explota también la misma formación ya en la provincia de Guadalajara. Como digo, es bastante más sencillo, más somero. Sí que es una explotación, podríamos decir, más o menos quirúrgica, debido a que toda la formación limonítica está bombardeada por medios bloques, algunos grandes, de dolomía, ¿no? Que entonces a veces hay que sortear o extraer, dependiendo un poco cómo sean, ¿no? esos bloques. En el mismo yacimiento hacemos la extracción, el cribado, el control de calidad, bueno, y el transporte a la planta de tratamiento de tierra, ¿no? Reseñar que para nosotros es muy importante, tanto en esta mina de Ojos Negros, como por supuesto en la que tenemos en Zaragoza de tierra, con un control de calidad exhaustivo, desde el mismo frente, desde que se hace el primer tratamiento primario. Nosotros tenemos siempre un control exhaustivo, una trazabilidad perfecto no hay nada, pero bueno, creo que bastante buena de cómo va a llegar a la planta de tratamiento, e incluso después, por supuesto, la trazabilidad con las toneladas, con cada tonelada producida, ¿no? Bueno, hay pues algunas fotos del yacimiento en la actualidad. Bueno, la actividad ya, lo que es el método de extracción, es muy sencillín. Aquí tenéis una excavadora cargando a un camión de obra y pues bueno, una criba, los montones, los cuales estos montones que veis aquí pues ya están clasificados, están muestreados y bueno, conocemos perfectamente la ley y las características que tiene cada montón, ¿no? Pues ya, bueno, según el producto que queramos hacer en cada momento, mandamos un montón a otro a la planta de tratamiento. Señalo ahí, bueno, como voy diciendo, la extracción de limonita, lo que son, ¿no? Los agregados a los hidróxidos de hierro. Y ahora mismo está en aumento esta extracción de limonita. Pasando estos años anteriores veníamos extrayendo entre 5.000, 6.000, 8.000, y ya este año
pues en el plan de labores seguramente haya que poner que hemos extraído entre 10 y 15.000 toneladas debido a la demanda que está en constante aumento del producto que lleva esta materia prima. Ahora mismo tenemos unas reservas probadas de 300.000 toneladas y continuamos investigando el yacimiento para aumentar esas reservas. Bueno, las características operativas tampoco es tiene mucha ciencia, ¿no? Si no sería. Hacemos nuestras perforaciones de investigación, clasificamos, tonificamos cada zona y vamos extrayendo según lo que nos interese acorde a la ley, ¿no? Hacemos esa extracción selectiva que pongo yo ahí según los requerimientos productivos del mercado y demás. Bueno, algún perfil que tenemos ahí caracterizado, donde se ve limonita en amarillo de muy buena ley, otra que va bajando un poco la ley, pues más oscura y demás, ¿no? Bien. Una vez que tenemos el mineral extraído, ya lo trasladamos a la planta de tratamiento situada en tierra. En el caso del hematites, que lo extraemos aquí mismo en tierra, pues cuando sale de la mina sufre un machaqueo primario, ¿no? En la machacadora que tenemos en el exterior, una machacadora móvil. Y en el caso de la limonita, lo primero que hacemos en la planta de tratamiento es someterla a un proceso de secado. ¿Por qué? Porque este hidróxido de hierro es muy higroscópico. Este hidróxido de hierro absorbe muy bien la humedad, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo que lo podáis entender rápido, cuando pasas el día trabajando, investigando por allí por el yacimiento de ojos negros, al poco tiempo rápidamente tienes sed. Es porque a ti mismo te empieza a chupar el agua que tienes, ¿no? Bueno, como anécdota, ¿no? Para que se nos quede un poco la cabeza la higroscopía de esta limonita. Posteriormente, una vez sufridos estos tratamientos, pasa ya a una micronización, a una clasificación y bueno, lo servimos en sacos de 25, 20 kilos, más, bueno, y a la expedición en tierra, ¿no? Produciendo las dos gamas de productos de los que vengo hablando, el Micronox Pigments y el Micronox Biox. Bien. Ahora voy a hablar un poco de las aplicaciones, las diferentes aplicaciones que tienen nuestra gama de productos. El Micronox Pigments, que como vengo diciendo viene de hematites que extraemos de tierra, pues tenía una aplicación histórica, pongo ahí, que era la aplicación siderúrgica. Como os he mostrado en el 73, cuando nació Promilsa, ya se cierra esa etapa siderúrgica y pasamos a una etapa ya de pigmentos, ¿no? Y estos pigmentos, este pigmento rojo, ¿qué aplicaciones tienen en la actualidad? Bueno, como pigmento, siendo redundante, como pigmento, ¿no? Como pinturas de imprimación, anticorrosivas, pinturas de acabado rojas, por supuesto, para la obtención de unos colores cálidos. Es decir, que tenemos la suerte de tener un pigmento de origen natural y muy constante en sus características, muy constante. Siempre nos movemos en la misma ley en óxido de hierro. Y esto nos da pues, buena estabilidad en el mercado. El cliente sabe que siempre va a tener con nosotros el mismo tipo de producto y ello pues, nos lleva siempre a ser fuertes, ¿no? en nuestro día a día en el mercado, ¿no? Por ahí pongo, pues para colaboración de materiales, de construcción, cemento cal y otro sector también muy importante, el de los fertilizantes. Sí que a veces piden pues como aportador de hierro para coloración de vidrios, fritas, esmaltes, aportador de densidad y bueno, algunas manufacturas especiales que están comenzando ahora y todavía no tienen mucho volumen, pero que son muy interesantes también. Sí que os puedo contar que, por ejemplo, os podéis preguntar, este rojo,
¿Es el rojo que veo por ahí en los coches? Pues seguramente no. Seguramente no. Por ejemplo, si quieres, si la casa Ferrari quiere pintar con su rojo Ferrari, no va a ir a nuestro pigmento, evidentemente. No va a ir porque no vamos a dar con ese tono. Nosotros tenemos el tono que nos da la madre naturaleza, muy constante, pero es el que hay, es ese. ¿Qué características muy importantes tiene? ¿Y qué es mejor que el sintético? Para proteger. Para proteger las superficies no vais a encontrar un óxido sintético mejor que nuestro óxido natural. En el mercado de mercados de la pintura de inclinación, por ejemplo, como vamos diciendo, da un color muy homogéneo, tiene muy alta resistencia a los ambientes en exterior, a las altas temperaturas. Ahora explicaré el por qué, que se verá muy claro, ¿no? ¿Por qué tiene esa alta resistencia, esa alta protección? Mientras el sintético lo he representado ahí como un conjunto de naranjas para que sea más visual, está conformado como globular, algo globular. Nuestro hematites genera un efecto barrera porque, como veis, lo que puede ser como una especie de caparazón que he representado ahí, tiene una alta laminaridad y protege mucho mejor contra los agentes corrosivos. También en la siguiente slide yo creo que se podrá ver esto que estoy comentando. Podemos ver cómo los óxidos de hierro sintéticos, o incluso el óxido de hierro micáceo. En el caso del primero, pues vemos cómo los agentes corrosivos van a llegar rápidamente o más rápidamente a la superficie, porque son de una manera globular, están más separados. Con el óxido micáceo, aunque sí que son laminares, pero es mucho más heterogéneo, mucho más desordenado, lo cual permite entrar a esos agentes mucho más rápido y con mayor facilidad. ¿Dónde mejoras el efecto barrera? Como pongo ahí, pues con el óxido de hierro nuevo, nuestro, debido a su laminaridad, ¿no? Es muy constante, muy homogéneo y crea una gran barrera frente a esos agentes corrosivos que pueden deteriorar las superficies, ¿no? Todos los fertilizantes tienen un gran nicho en nuestras ventas, ¿no? Pues por lo que venimos diciendo, por su alta resistencia a los fenómenos atmosféricos, porque es natural, no es tóxico, y por supuesto porque por su alto rendimiento, ¿no? Alta dispersabilidad y flotabilidad. Y además, como anécdota, que también nos ayuda, sobre todo en el mercado asiático, en el campo de los fertilizantes, es que el rojo es un sinónimo de la fertilidad. Entonces, parece bueno, pues que es de risa, pero no, es verdad. Eso nos ayuda mucho en el mercado, sobre todo asiático, a que usen nuestro pigmento, ¿no? Nuestro colorante para sus fertilizantes, el color rojo. Bueno, una vez que hemos visto ya la gama de Micronos Pigments, os voy a enseñar la de Micronos Bios, que procede de la limonita que extraemos en ojos negros y que procesamos después aquí en tierra. Podría tener varios usos, desde la desulfuración de biogás en corriente gaseosa, que es el fundamental al que nos dedicamos, la descontaminación de lagos y suelos y la purificación de agua. Estos dos últimos, bueno, pues se está trabajando fuertemente y más en estos momentos en esos campos. Ahora mismo, el principal que tenemos es el de la desulfuración de biogás en corriente gaseosa. Voy a tratar de explicaros un poco cómo funciona nuestro producto, ¿no? ¿Por qué pasa en las plantas de biogás, ¿no? Hay que resolver una problemática, que es la presencia de sulfídrico en ese gas que va con el biometano. ¿De dónde procede, no? ¿De dónde procede la materia prima que va a estas plantas de biogás? Bueno, ahí lo pongo, pues bueno, pues son residuos orgánicos, al fin y al cabo, pues de origen ganadero, agrícola, de los residuos sólidos urbanos, lodos de depuración, residuos industriales, que dentro de los digestores de estas plantas de biogás van a sufrir una digestión anaerobia con unas bacterias que transforman dicha materia en metano y en CO2, ¿no? Pero además, en esa digestión
se generan otra serie de gases que no se quieren, que no son queridos y sobre todo por temas legislativos, ¿no? Añadiendo nuestro producto, nuestro Micronox BIOS, bueno, pues tenemos diferentes tipos, por ejemplo el ON16, ayudas a la absorción del sulfídrico y permites que el metano, que el biometano, salga puro, ¿no? Salga libre. Y bueno, todos sabemos para qué se puede usar hoy en día el biogás purificado, que cada vez hay más plantas, cada vez tenemos más ventas, se ve que el mercado se está ampliando enormemente, no solo en España, sino que a nivel internacional, ¿no? Empezando por Europa, donde Alemania ya va y todo el radio, llegando a los países nórdicos y Francia y todas las zonas limítrofes, cada vez hay más plantas de biogás y más mercado, ¿no? para usar este Micronox BIOS. Bueno, aquí pongo un esquema de lo que es una planta de biogás, donde añadimos nuestro producto al tanque y después en el digestor actúa haciendo la absorción del sulfídrico y permitiendo, por una parte, la salida del biogás la salida del biogás limpio, y por otra parte, en el lecho queda un digestato que le hacemos una revalorización a dicho sustrato, ya que le añadimos hierro, y eso después, posteriormente, se usará como fertilizante, ¿no? Bueno, aquí he querido poner las fórmulas en las que se basa, es una quimisorción. Lo que pasa dentro del digestor con el sulfídrico, que tampoco quiero profundizar mucho. Analizando un poco el mercado, anteriormente había productos que se metían al digestor para hacer la misma función o parecida que hace nuestro ON16, nuestro Micronox BIOS, ¿no? Como pongo ahí a la izquierda, el carbón activo, sales férricas, desulfación biológica con diferentes tipos de bacterias, Scruber. Pero nosotros vemos que hemos ganado mucho mercado a estos. Por una parte, sobre todo, por supuesto, por los bajos costes de implantación, ¿no? Bajos costes de implantación, ya que solo requiere echarlo manualmente o bueno, un medio mecánico al digestor. Además, no genera ningún tipo de subproducto. La absorción la hace mismamente dentro del tanque digestor y no afecta a las bacterias que hay dentro de ese tanque, ¿no? Bueno, alguna cosa más que pongo por ahí es de origen natural, muy importante, una alta efectividad, bueno, una serie de factores que pongo ahí, ¿no? Ya para acabar, esta última pantallazo, que veáis un poco que vendemos a nivel mundial todos nuestros Micronox, tanto el BIOS como el Pigments, actualmente más de 70 países. El 85% del total de las ventas las hacemos en el extranjero, fuera de España, ¿no? En 2023 hemos producido un total de 15.000 toneladas, pero con un crecimiento del 20% con respecto a 2022. Y sobre todo, ese crecimiento ha venido dado por el Micronox BIOS, mientras que el Micronox Pigments es un mercado muy estable, un mercado en el que estamos muy maduros, y siempre nos mantenemos en esas 8.000. Últimamente estamos desde el 2021, venimos creciendo entre un 6 y un 10% en pigmentos también. El mayor crecimiento exponencial que hemos apreciado es en el Micronox BIOS, ¿no? Por ello, en 2024 todo apunta a que el crecimiento seguirá la misma tendencia, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta decir que desde un pueblín, como me gusta a mí decir que soy asturiano y se me nota bastante más, desde un pueblín como Tierra de 120 habitantes, distribuimos a todo el mundo los oxidróxidos que hay en España, concretamente
en Aragón, ¿no? Bueno, sin más, muchas gracias y nada, cualquier duda que tengáis me podéis comentar. Muchas gracias, Aitor. Disculpa que no te haya podido presentar, pero justo me ha surgido un problema técnico. Era Murphy. Nada, no te preocupes. Pero lo ha hecho muy bien, Rafael. Bueno, Si alguien desea realizar alguna pregunta, Aitor, Rafael yo creo que se marchó, no sé si queda Adriana o también se tenía que marchar. Si alguien desea realizar alguna pregunta, ¿no? ¿No se anima nadie? Bueno, pues nada, entonces ya daríamos por finalizada esta primera sesión.